Hay que creer en la política, hay que creer en el político, hay que tener esperanza. Esas son una de las frases típicas de los políticos, de la iglesia, para manipular e inculcar las cagadas a la gente. Vamos a hablar un poco sobre de lo que significa el poder, qué es el poder, y vamos a hablar sobre de lo que es, digamos, el discurso de la política, por qué existe la política. Entonces, obviamente, antes que todo, antes que nada, perdón, un saludo a todos y a todas. Amigos y amigas, vamos a hablar de este tema. Lo primero que tienen que entender, que saber, es que en realidad, en origen, no existe el dinero, porque todo en cualquier manera está en el principio del dinero. El dinero es lo principio que mueve un montón de situaciones. Es decir, que el dinero en realidad, en la naturaleza, no existe, y por lo tanto el ser humano, en realidad, para poder vivir, es suficiente que recoge los frutos de los árboles, cultiva su área de verde que tiene por allí, por allá. La casa, la propiedad, en realidad es de todos, porque no existe la propiedad. En realidad el terreno sería de todos, no existirían las banderas, el confine, esto es mío, este es tuyo, no existe. Y podemos ver que en muchos países donde, en pocos países, por decir la verdad, en pocos países donde tienen que saber que están algunos países que viven al estado primitivo. Estos países, por ejemplo, uno está en Papua Nueva Guinea. Allí no está permitido que está la occidentalización, no está permitido que está influencia de la modernidad, porque se quiere que estos pueblos vivan al estado primitivo para tener en cualquier manera una especie de fotografía viviente y ver cómo el ser humano se va desarrollando en los cursos de los siglos y cómo éramos cuando estábamos todos un tiempo en la era primitiva, porque todo al inicio estábamos de seres humanos primitivos. Entonces, se ha visto estudiando, porque van investigadores para estudiar el comportamiento de estos pueblos, y se ve que viven bien, viven tranquilos, no existe explotación, no existe violación, no existe nada de muchas cosas que existen en la sociedad moderna. ¿Por qué? Porque viven al estado completamente natural y por lo tanto no necesitan estar a explotar a nadie, porque en realidad la tierra es de todos en la naturaleza. Y por lo tanto cuando tú recoges, por ejemplo, están algunos pueblos de Polinesia donde está una cooperación de pueblos indígenas que se ayudan entre ellos para cultivar la tierra de su vecino, el vecino que cultiva la tierra del otro. Si el techo de una casa se rompe, todos van a arreglarlo. Insomma, se ayudan entre ellos y por lo tanto no necesitan el dinero. El dinero es en realidad, o sea, el invento del dinero existe para fregar el próximo. De lo contrario, no tiene razón de existir el dinero, porque en realidad, si estuviéramos verdaderamente en un mundo democrático, aún en la sociedad de cada país modernizada dice que existe la democracia, en realidad es una cagada, la democracia no existe, pura demagogia, la democracia no existe, existen explotaciones, desniveles, el pobre no existiría, en la naturaleza el pobre no existe, no existe el rico. ¿Por qué uno es rico y otro es pobre? Porque en realidad está alguien que explota a otro. ¿Y por qué existe esto? Porque existe el dinero. Con el dinero, con el principio del dinero, se puede crear explotación. Y entonces está claro que todo esto ha creado desniveles y ha creado una sociedad donde la gente prácticamente para poder vivir
tiene que ganar este dinero, para ganar este dinero tiene que ir a trabajar bajo padrón, y ya esto te dice que no es democracia. Si está un padrón, no es democracia, porque en realidad en la naturaleza no existen padrones, todos son padrones de sí mismos, no existe que alguien esclaviza a otro, la tierra sería de todos. Una pausa. Entonces, no existirían todas estas reglas, no existiría la explotación, no existirían los bancos. ¿Para qué sirven los bancos? ¿Qué es esta cosa del banco? El banco que tiene que guardar tus ganancias de tu trabajo. ¿Por cuál razón? ¿Por qué debe estar así? No existiría esto. Entonces, existiría un mundo donde todos cooperan y donde está prácticamente igualdad. Entonces, ¿por cuál razón no existe este tipo de mundo? No existe este tipo de mundo porque algunos que han empezado a esclavizar otros y han empezado a crear el poder y han empezado a crear jerarquías, yo soy tal, tú eres más bajo de mí, etcétera, etcétera. Entonces, estas clases sociales crean prácticamente, ¿cómo se dice?, niveles. Yo estoy al primer lugar, tú estás al segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, etc. Entonces existe el proletariado, el burgués, el capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todas estas, y pues obviamente está también el pobre, que está proprio a la miseria extrema. Ponemos a pensar, estamos en el 2020, ¿y cómo es posible que todavía existen gente que mueren de hambre? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que existen gente que están en una miseria horrible, extrema? ¿Cómo es posible en el 2020? ¿Cómo es posible que todavía está gente que tiene que ser torturada, explotada? Están algunos países donde existe todavía la tortura y la pena de muerte, un montón de otras cosas. ¿Cómo es posible esto? Esto dice claramente que el ser humano todavía, sí, la tecnología, ha inventado la tecnología, esto, yo, todas estas cagadas, pero pues al final no ha cambiado da este punto de vista, porque el ser humano sigue maltratando a otro ser humano, y esto dice que prácticamente no hemos evolucionado en realidad, porque ¿a poco te sirve la tecnología, el celular, todas estas cagadas si hay gente que se está muriendo de hambre? Entonces todo esto dice claramente que está una situación que es alterada, que, ¿cómo puedo decir?, enferma, la sociedad enferma, todos estamos estresados, todos estamos esclavizados. Y entonces la pregunta es, ¿por cuál razón ha nacido eso? Ha nacido eso porque están algunos que a tener poder con el curso de los siglos, estamos hablando de la humanidad que poco a poco va alejándose de la naturaleza y empiezan a crear jerarquías, empiezan a crear reglas. Esto se puede, esto no se puede, para hacer esto tiene que hacer esto, no, para hacer esta otra cosa tiene que hacer... Todas complicaciones, un mundo lleno de complicaciones cuando en realidad podríamos vivir en un mundo simples, alegres, felices. No, todo complicación, para hacer esto tiene que hacer esto, pero esto si no lo hiciste se necesita el sello no está, no está la firma del... No, porque si esto no pagaste los impuestos, entonces si no los paga, entro en el tepo, porque esto es algo, no, porque tú para comprar esta cosa tienes que tener eso, no, porque si esto no se puede, que si no esto, es todo una complicación. Ni hablar pues del mundo jurídico, de cuando te encuentras que sea en un tribunal y tienes que hacer valer tus derechos, no, porque si no tienes los testigos, si no están los testigos, no, porque el artículo tal dice que, pero no, según esto y todo. Un manicomio, nosotros vivimos en un manicomio. Y todo esto, ¿por cuál razón? Y vuelvo a repetir la misma pregunta. Todo esto, ¿por cuál razón? La razón es que, y cuando se la voy a decir, vosotros pensarán que yo estoy loco y que no puede ser, pero sí es así. Tienen que saber que cuando el ser humano llega a tener un poder extremo,
Porque muchas veces la gente piensa que el político, dice el político, maldito este gobierno, porque el político de este partido, del tal partido, de la izquierda, de la derecha, porque no, porque este que es liberal, no, porque este es radical, no, porque esto que es más que, no, porque no, porque... Si vosotros, en vez de pelear de estas cagadas, se fijaran atentamente de la historia de cualquier país, vosotros podrán ver izquierda, derecha, siempre están injusticias. Partito tal, non partito tal, este gobierno, el otro gobierno, siempre están los mismos ladrones. ¿Sabes cómo se dicen? Como decimos en Italia, decimos que el más limpio en política tiene los piocos. Imagínense. ¿Y esto por qué? Porque en realidad nunca ha existido el partido político que de verdad ha hecho los intereses del pueblo. Nunca ha existido el político que ha hecho de verdad los intereses del pueblo. Nunca ha existido un partido político en ninguna parte del mundo, de ningún país, que de verdad ha dado justicia al pueblo, que ha evitado la explotación, que ha dado el salario bonito a todos, que todos han sido felices. Nunca. Sí, claro, hay un país que es más corruptos, hay un país que es más lleno de injusticia respecto a otros países, pero cualquier país vosotros van a ver, es siempre la misma mierda. Ahora algunos dirán, oye, pero la Suiza es un país muy bonito, democrático. La Suiza es un país muy bonito y democrático, ¿están seguros? Allora, tienen que saber cuándo, porque muchas veces aquellos que no saben muy bien cómo están las cosas, ven un periódico que dice que en Suiza son más democráticos en este, no, dicen, ah, qué bonita la Suiza, todas cagadas, no es así. Tienen que saber que la Suiza desde los años 40 se nutre de la mano d'obra de desgraciados europeos que salen de una situación de desesperación. Tienen que saber que muchos que han dado el culo, la mano d'obra en Suiza y que han sostenido la economía de la Suiza han sido inmigrantes italianos, españoles, franceses, incluso de Grecia, partían de la Grecia. Obviamente no estamos hablando de inmigrantes italianos con dinero, estamos hablando de inmigrantes italianos pobres, los desgraciados que iban con la famosa maleta de cartón. Durante la Segunda Guerra Mundial muchos iban a trabajar en Suiza, en las mineras. Si vosotros se informan, está una famosa estraje de una minera que se derrumbó, vamos a decir así, y murieron sepultados no sé cuántas centenas de italianos. Y está una estatua, una escultura, un monumento dedicado a los muertos en Suiza, muertos italianos que murieron en las mineras de Suiza. La Suiza, toda rica, toda la Suiza se nutre de la mano d'obra extranjera, los exprimen como limones. Muchos de los inmigrantes que trabajan en Suiza viven en apartamentos, en departamentos con 10, 15, 20 personas, porque si no no pueden pagar, no logran pagar bien la renta, porque los suizos no quieren ser explotados. Entonces, ¿qué hacen? Explotan la mano d'obra extranjera. Lo mismo que pasa con Estados Unidos. Estados Unidos agarra la mano d'obra de mexicanos, de hondureños, de guatemaltecos, etcétera, etcétera, porque los explotan, llegan en negro allí, los explotan, lo hacen trabajar como burros y le dan 4 centavitos. Pues obviamente esto genera desempleo a los norteamericanos y burdeles contra burdeles, pero ningún país es bonito y te regala todo. Otros dirán, bueno, está Monte Carlo. Monte Carlo, qué gran país Monte Carlo. Allora, Monte Carlo
tienen que saber Monte Carlo. Monte Carlo no tiene desempleado. Oh, Monte Carlo no tiene desempleado, es un país hermoso, tenemos que ir a Monte Carlo. Monte Carlo no tiene desempleado. No existe en Monte Carlo uno que es desempleado. Todos tienen trabajo, todos tienen... no existe uno que se muere de hambre a Monte Carlo. Me explico más. A Monte Carlo no hay el clochard. Clochard en francés, que se dice clochard porque en Italia decimos clochard barbone, es decir, aquel que es mendicante, aquel que está en la calle que pide la limosna, que está todo sucio, que camina como un vago, que se duerme en la calle, así. A Monte Carlo no existe. En Italia sí están. En España están, en Francia están, en Inglaterra están, en Estados Unidos están, en todo el mundo están. A Monte Carlo no hay, no está el vago que duerme en la calle que pide la limosna. No está, no existe. Incluso a Monte Carlo no existe, si tú vas a Monte Carlo, yo te digo, búscame un coche que sea un cochecito de desgraciado, humilde, un coche común corriente, de una persona que no tiene mucho dinero, que se ha hecho este cochecito. Encuéntramelo. No lo vas a encontrar. A Monte Carlo no existen. Todos los coches que están a Monte Carlo son todos coches de lujos. Todos coches que cuestan carísimos. Porsche, Maserati, Mercedes, Ferrari, todo Jaguar. Encuentras solo coches de grandes marcas y costosísimos. No vas a encontrar un cochecito de pobres. No lo vas a encontrar. No vas a encontrar a Monte Carlo un coche roto. Un coche roto que está allí, que el pobrecito no puede. No lo vas a encontrar. Incluso a Monte Carlo no vas a encontrar un papel de carta en el piso, no vas a encontrar basura, nada, todo es limpio, todo es perfecto. Entonces tú dirás, wow, oh, Monte Carlo es un país perfecto, no hay desempleo, todos son lindos, todos son ricos, todos están bien, vamos a Monte Carlo. No, 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 no. ¿Saben por qué Monte Carlo es todo bonito y todo lindo? Porque Monte Carlo es un puto paraíso fiscal. Es un puto paraíso fiscal. Monte Carlo vive de paraíso fiscal. O sea, me explico mejor. Monte Carlo tiene bancos donde los grandes artistas famosos de todo el mundo, incluso se sabe que Sofía Loren tiene una cuenta corriente también allí. Valentino Rossi, 9 veces campeón del mundo de moto, tiene cuenta corriente a Monte Carlo. Pavarotti, cuando estaba vivo, tenía también cuenta corriente a Monte Carlo. Y un montón de artistas famosos, emprendedores, empresarios de esto y de otro, tienen cuenta corriente a Monte Carlo. ¿Saben por qué tienen cuenta corriente a Monte Carlo? Porque Monte Carlo te hace evadir el fisco, los impuestos. O sea, tú en tu país ganas mucha lana, mucha lana, y para pagar menos impuestos haces falsos bilances, o sea, decir que así manera que la cuenta no resulta real, y así escapar una grande cantidad de dinero. Y para que este dinero lo vas a poder depositar en un lugar que no te van a bastonar de impuestos, lo hace evadir de una determinada manera y llega a Monte Carlo. Y entonces el dinero está allí. ¿Saben pero cómo se tiene que hacer para que tú tengas una cuenta corriente a Monte Carlo? Porque yo me he informado, yo he hablado con algunos bancarios, he hablado con algunos bancarios de Monte Carlo. Saben que me han dicho, y también lo sé porque me he informado con varias personas, tú para abrir la cuenta corriente a Monte Carlo tienes que tener la residencia a Monte Carlo.
Ahora, ¿saben cómo se obtiene la residencia a Monte Carlo? Alguien dirá, ¿te tienes que casar con una de Monte Carlo? No, no. Para tener una residencia a Monte Carlo es suficiente que tú tengas un DEPA. O sea, que tú compras un DEPA, un departamento a Monte Carlo y te dan la residencia. Pero como que muchos no quieren vivir a Monte Carlo. O sea, por ejemplo, Valentino Rossi tiene la residencia a Monte Carlo y tiene una cuenta corriente a Monte Carlo, pero él no vive a Monte Carlo. ¿Y saben cómo hace para que él demuestre que tiene la residencia a Monte Carlo? Tiene todos, se sabe, ya se sabe, todos los que tienen la cuenta corriente a Monte Carlo y que por supuesto tienen un DEPA a Monte Carlo, para demostrar que están viviendo en Monte Carlo, aún no están en Monte Carlo, tienen que tener una luz prendida para que llegue el recibo de luz. Con el recibo de luz tú puedes demostrar que estás viviendo a Monte Carlo y que con esto tú puedes tener la cuenta corriente en Monte Carlo y evadir los impuestos. Entonces tienen que saber que el 90% de los departamentos que están a Monte Carlo están completamente vacíos. No vive nadie, están vacíos. Todos con las lucecitas prendidas para poder demostrar que tienen el recibo de luz y que en una falsa manera resultan que viven a Monte Carlo, aún no viven a Monte Carlo, o sea, risieden a Monte Carlo, pero viven en otros lugares. En apariencia viven allí. Y entonces Monte Carlo recibe una marea de dinero, ma millones y millones de euros, de dólares, de libras, etcétera, 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 de varias partes del mundo. Y entonces Monte Carlo aparece un país todo lindo, inmaculado. ¿Por qué? Porque es un paraíso fiscal. Así como existen la isla Caimán, que son otros paraísos fiscales, y están muchos de paraísos fiscales. Entonces está claro que si tú te fijas en estos países, dices, oh, qué lindo Monte Carlo. Monte Carlo no es lindo para nada, es solo apariencia, es pura lana. En realidad, los países donde verdaderamente está la gente que trabaja son todos países donde hay injusticias, donde hay explotación. Y créeme, cualquier país tú vas, en Inglaterra, en Alemania, todos están explotados. Por esto que hay muchos inmigrantes de un país y de otro. Porque, bueno, hay también inmigrantes que invierten dinero y que van en un tal país para abrir su negocio. Pero muchos van también porque están en el hambre y buscan trabajo, entonces van en un país donde le pueden dar un salario que en su país no le dan. Entonces van allí a ser explotados. Esto es la realidad. Ahora, ¿por qué existe esto? Existe esto, que es la pregunta que ya le hice al inicio del video y que todavía no le he dado la respuesta. Existe esto porque lo que están al poder, que no son los políticos. Muchos dicen, el político, el poderoso. ¡No! El político recibe un salario. Y si tú recibes un salario, no tienes poder. Eres un empleado. No existe el padrón que recibe el salario. El salario no lo puede recibir el padrón. El padrón genera dinero. El padrón te da el trabajo y te explota. Pero el padrón no recibe el salario. El padrón gana millones de dinero, entonces no recibe un salario, una quincena, un mensual. ¿Está claro? Entonces el industrial, el empresario de Coca-Cola, de la industria de cemento, de electricidad, de teléfono, de lo que tú quieras, de los productores de autos, estos son los poderosos. No el político non cuenta una mierda, non cuenta absolutamente una mierda. El político, entonces muchos dicen, entonces ¿para qué sirve el político? El político sirve para dar esperanza. Sirve para dar esperanza, sirve para que el pueblo puede ser gestionado, o sea, para gestionar un país.
no lo puede hacer todo el empresario, el político, el empresario, el industrial, no lo puede gestionar él, porque él se ocupa prevalentemente de hacer mover el dinero. Entonces, para que él pueda tener a alguien que le gestiona su país, necesita a alguien que trabaja en esto, y estos son los políticos. Bueno, por ahora me paro aquí porque es un poquito más largo y haré una segunda parte para explicarle un poquito más sobre de lo que significa el poder respecto al político y qué significa también la famosa palabra esperanza. Los veo a la segunda parte. Chao.